La ministra, también a los dos subsecretarios con los que vamos a trabajar intensamente durante este año legislativo. Esta comisión va a ser una comisión muy ágil para tramitar proyectos que están en tabla en esta comisión hace bastante tiempo. Yo no sé si la ministra tiene acceso a ese listado de proyectos de ley. Me gustaría, Evelyn, si usted le pudiera entregar una copia tanto a la ministra como a los dos subsecretarios. Nosotros ya tuvimos una primera reunión que agradezco. Le deseo éxito en la gestión. Si le va bien a usted, le va bien a todos los chilenos, nos va bien a todos, también a los subsecretarios. Éxito en las respectivas gestiones. Y la idea de comenzar esta conversación es justamente poder proyectar la agenda legislativa para este año. Nosotros ya hicimos la tarea con los senadores. Los senadores priorizaron los respectivos proyectos que estaban en la comisión. Le quiero contar que nosotros además resolvimos que vamos a trabajar en comisiones unidas con la Comisión de Educación y además invitada a la Comisión de Mujer y Equidad de Género para sacar adelante el proyecto de ley de espectro autista y otras condiciones similares. Lo más probable es que nosotros tengamos sesiones los días martes de 3 a 4. Hoy día me puse de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Educación y tengamos dos audiencias masivas los días jueves en Santiago para recibir a todas las organizaciones de personas en condición de autismo o condiciones similares. Así que le pido también a los senadores, yo sé que esto es un tema de especial preocupación del senador Kass, también mía, entonces, senador, para que una vez que fijemos la audiencia, pueda también comunicarle a todas las organizaciones para que podamos tener una audiencia con todas ellas y poder despachar prontamente el proyecto. Ahí entendemos que vamos a tener que hacer un trabajo no solamente con salud, sino también con Hacienda, entonces ahí y con la dirección de presupuesto, y ahí le pido también el apoyo necesario para poder sacarlo adelante. Le quiero contar, voy a pedir también, para mí el listado se lo tiene a mano, porque quiero también mencionarle a la ministra algunos proyectos en las que al menos la comisión considera oportuno sacar adelante. En el día de hoy, ministra, tenemos en tabla en la sala el proyecto de ley del seguro catastrófico en FONASA. Sabemos la inquietud de ustedes para que no lo aprobemos en general y en particular, sino que ver si podemos generar algún espacio para se abre formalmente en nombre de Dios y de la patria la sesión de esta comisión. Señor Maraya. Entonces, lo que vamos a hacer seguramente ahí, porque es un proyecto que ya está aprobado por Salud y por Hacienda, y nos pidió el asesor suyo ver la posibilidad de abrir un plazo de indicaciones. Nosotros podríamos hoy día aprobarlo en general y en particular, pero en consideración que ustedes quieren echarle una mirada, tenemos ahí todas las posibilidades de poder contribuir en la medida que podamos sacar después que nos acompañen con la urgencia. La idea es que estos proyectos no salgan de sala, vuelvan a comisión y después se queden sin urgencia, porque si no vamos a tener un problema del despacho definitivo de estos proyectos. Ministra, tenemos varios temas que están en tabla en la comisión. Ese es el listado de todos los proyectos. Me gustaría que usted le pudiera en algún minuto echarle un vistazo, porque la agenda se construye con la agenda del gobierno y la agenda parlamentaria, con ambas. Entonces, si quiere, hacemos primero la escucha, como usted prefiera. Primero, si quiere, la escuchamos a usted, o usted prefiere que nosotros le demos cuáles son las prioridades que tenemos nosotros y luego
a mí me encantaría que yo presentara como para contar el marco en el cual nos vamos a mover, ministra, y de ahí conversamos. No hay problema, me parece perfecto, ministra. ¿Ya? Entonces, usted presenta primero y luego nosotros le damos nuestra visión respecto de cómo deberíamos construir la agenda entre ambos, entre el Parlamento y el Ejecutivo. Súper. Bueno, trajimos esta presentación porque nos parece mucho más ordenadito y así, además se las podemos dejar, en fin. Yo creo que eso va a tener como un discurso explícito, ¿sí? Es mucho mejor. Yo agradecer sus palabras, presidente, agradecer, para mí es bien simbólico, es la primera vez que entro al Senado, no deja de ser, ¿cierto?, impresionante. Y qué bueno que esta comisión, ministra, así que acá va a estar muy bien acogida. Y el mejor lugar, ¿no? Sí, el mejor lugar. Así que yo agradezco y me parece que podemos trabajar muy bien. O sea, nosotros somos un equipo que tenemos muchas ganas de avanzar en los temas de salud y yo creo que este es un espacio muy relevante. Así que, mire, lo primero que queremos mostrar es cómo nosotros miramos el sistema sanitario. Y por qué para nosotros, y yo creo que lo compartimos, es que el tema de salud es uno de los elementos más centrales en las conversaciones que tienen las personas y que le afectan a las personas. Y hay algo que para nosotros es central que tiene que ver con el tema de la fragmentación, ¿sí? La fragmentación y la segmentación del sistema. O sea, nuestro sistema ofrece a las personas de acuerdo a su capacidad de pago. Y eso es, del punto de vista más profundo, ¿cierto? Lo que significa que no es, por tanto, de acuerdo a sus necesidades. Y uno mira acá y uno dice, claro, ¿cuál es la misión del sistema sanitario? Y la misión del Estado y el sistema sanitario es disminuir la inequidad. Y si el sistema sanitario no cumple esa promesa, estamos en un problema. Entonces uno dice, un sistema fragmentado que va otorgando determinadas acciones de salud, ¿cierto?, en función de la capacidad de pago, cómo se comporta, ¿cierto?, en relación a la parte más biomédica incluso del sistema sanitario. Aquí lo que mostramos es algo que está elaborado por la Comisión Nacional de Productividad alrededor de las hospitalizaciones evitables. Y se dice que alguien, ¿sí?, puede evitar su hospitalización cuando tiene algún problema de salud prevenible, ¿sí? O sea que desde el punto de vista de la salud pública yo lo puedo prevenir, por tanto yo puedo evitar esa hospitalización. Pero también hay otro grupo de problemas de salud que yo puedo, teniendo ya una condición crónica, yo me puedo anticipar, ¿cierto? Y puedo buscar otra alternativa que no sea la hospitalización. Vale decir, evito hospitalizaciones innecesarias. ¿Por qué lo digo? Porque el sistema sanitario responde desde hace mucho tiempo a todos los problemas de salud de dos formas. Uno, con más hospitales y con más especialistas. Y por tanto, esa es como una respuesta homogénea a todos los problemas de salud. Y cuando uno mira eso, uno se da cuenta que las hospitalizaciones evitables, vale decir, el sistema sanitario hospitaliza a personas que no debería hospitalizar en la medida que tiene, ¿cierto?, sus niveles de pobreza. A mayor pobreza, más hospitalizaciones innecesarias. O sea que cuando repartimos mal, con inequidad. Entonces uno, ¿por qué tiene hospitalizaciones innecesarias? Porque no llegamos a los pacientes crónicos y no llegamos a los pacientes crónicos que están, los 11 millones de pacientes crónicos, no llegamos. Hay poca medicina preventiva en la atención privada. Uno en la atención privada se atiende y tiene las consultas con el especialista, pero no hay mirada integral. O sea que en algunos lados por dificultades de acceso y en otros por modelo, lo que tenemos es que tenemos esto de una respuesta inequitativa en el sistema sanitario. Y por tanto, para nosotros eso,
tremendo. ¿Qué es lo que trae finalmente? Y para las personas el otro elemento, o sea, el primero es que yo recibo una salud distinta. A mí me hospitalizan, me tengo que hospitalizar más veces porque el sistema sanitario no me previene, no me anticipa, no hace que yo evitar mi impacto en mi persona y en mi comunidad. Y el otro es la lista de espera, y eso ustedes saben que en este último tiempo ha sido tremendo y que estamos en estas cifras que son tremendas, o sea, casi 600 días en promedio de espera, 600 días en promedio de espera. Eso significa que hay por lo menos un porcentaje importante que está esperando más de 3 años, ¿eh? O sea, que el promedio sea casi 2, significa que tenemos en los extremos espera bien tremenda, bien indigna. O sea que cuando uno habla de esto dice que uno debería tener un tiempo máximo de espera en que el mismo problema de salud no genere más daño en las personas. Acá seguramente estamos generando más daño. Y lo más significativo, además del tiempo de espera, que para nosotros es muy, muy importante, porque ustedes ya eso lo conocen, que no es posible eliminar las esperas. Lo que uno elimina es la espera que contribuye a deteriorar la salud de las personas, o sea, la oportunidad de la espera, y por tanto se generan esto de los tiempos máximos de espera, ¿sí? Y acá lo que tenemos, la siguiente cifra tiene que ver con la cantidad de personas que están esperando en la lista de espera quirúrgica, que son 315.000, y esos 315.000 es el 50% de lo que opera el sistema público de salud al año en cirugías electivas. Esa es la cantidad de intervenciones quirúrgicas que hoy tenemos en espera. Ahí hay 315, pero ahora estamos en 333. O sea que cada día va subiendo un poquito más la lista de espera quirúrgica, y allí tenemos un desafío que es del tamaño de la pandemia. O sea, operar el 50% de la producción quirúrgica de un año, ¿sí?, cuando llevamos 10, 15 años con la misma producción quirúrgica, hagamos lo que hagamos. O sea, construimos hospitales, hacemos esfuerzos, pero los 600.000, 650.000 egresos quirúrgicos que tienen los hospitales no los hemos movido. O sea que esto, si no hacemos cosas extraordinarias, no vamos a resolver este problema. La siguiente. Y tenemos el COVID. O sea, tenemos un sistema que no es capaz de entregar según las necesidades. Tenemos esta espera que se ha hecho tremenda, pero además seguimos en pandemia. Y cuando decimos que seguimos en pandemia, lo que estamos diciendo es que también el sistema sanitario tiene que instalar estrategias, recursos, inteligencia a resolver la pandemia. Nosotros hemos tratado de generar una estructura que permita que las decisiones de la pandemia tengan un flujo y una manera que permite que un equipo de trabajo con una gobernanza un poco más clara, más explícita, ¿sí?, tome esas decisiones, y generemos que el Ministerio de Salud, en una etapa en que vamos en disminución, pueda atender estos problemas que estábamos reportando. O si no, el Ministerio de Salud se pandemiza, y que está bien en una etapa muy álgida, pero cuando el sistema va disminuyendo, efectivamente tenemos que generar una forma de resolver eso sin que el Ministerio de Salud sea su único tema o sea su tema preponderante. Y aquí lo que estamos estimando es cómo se debería comportar la pandemia en estos ciclos como de 90 días en que aumentan los casos, que ese aumento de casos, siempre que sean variantes que no sean de preocupación, o sea, que respondan a la vacuna, en fin, estamos en un ambiente que podemos controlar, pero que también tenemos dos elementos que cambian el escenario. Uno, viene el invierno, y la segunda es que en invierno hay gérmenes, hay virus estacionales que tenemos y que son la influenza y el virus respiratorio sincicial. Entonces allí las estrategias que nosotros hemos elaborado son dos. Una es la vacunación,
que el sistema sanitario chileno lleva un buen rato, ¿cierto?, poniendo en la vacuna un peso bien importante y nosotros vamos a seguir en esa. Y allí la vacunación con la influenza y la vacunación para el SARS-CoV-2. Allí esa estrategia tenemos que seguir y allí en esa estrategia nosotros hemos dicho de que en esta etapa de la pandemia lograr mayor adhesión a la vacuna tiene tremendos esfuerzos, porque ahora el grupo que tiene gran adhesión a vacunarse se vacunó ya. ¿Quiénes van quedando en una campaña de vacunación? ¿Quiénes van primero? Los más disciplinados, los que confían, los que quieren, los que... Entonces van quedando a la colita aquellos que tienen más dudas, tienen susto. Entonces las campañas de comunicación efectiva de esos grupos tienen que ser más creativas, mucho más focalizadas, en fin. Y esto es lo que estamos esperando, un escenario en el 2002 en que tengamos estas fluctuaciones, tengamos aumento de casos, pero que si tenemos niveles altos de vacunación del estilo del 2020, en influenza, por ejemplo, que tuvimos mucho más de lo que habitualmente teníamos como el 100% de la población objetivo y un poco más, podríamos tener un invierno, sí, efectivamente con aumento de casos, pero sin pasar a la etapa roja de la pandemia o la fase de alto impacto, porque esa fase, lo que aparece allí es que tengamos la respuesta del sistema sanitario esté medio agotada. O sea que nuestro escenario más posible es que tengamos estas fluctuaciones, que las podamos manejar, que coincidan con aumento de casos de influenza, pero que logremos generar una respuesta sanitaria coherente. La otra. Este es nuestro objetivo programático. O sea, para nosotros, este año también tiene un camino, que es un camino conocido, porque estaba en nuestro programa de gobierno, y lo que nosotros, como gran objetivo uno, es fortalecer la institucionalidad, ¿cierto?, sanitaria, pero dentro de este camino un elemento fundamental es la habilitación, para tener un sistema universal de salud, la habilitación de un Fondo Único de Salud. Ese es un hito muy relevante y habilitador para poder generar las bases financiero-económicas de este sistema universal. El otro eje relevante de nuestro programa de gobierno en este año es el fortalecimiento, ¿cierto?, de aquellas estrategias, ¿cierto?, que pudieran fortalecer a la salud y la salud sobre todo mental de los trabajadores y trabajadoras de la salud. O sea que cualquier estrategia que desarrollemos este año requiere de que los trabajadores de la salud y las trabajadoras tengamos una especial preocupación. Tenemos en pandemia tenemos el ejemplo de que por lo menos un 20% de los trabajadores de la salud tuvieron licencia más de 30 días y un 5% de los trabajadores tuvieron licencia más de 3 meses. Lo que uno sabe es que los trabajadores de la salud se enferman más desde el punto de vista, por lo menos de la pandemia, claro, más. Sí. Pero además de enfermarse más... Sí, y en la pandemia se enfermaron más, y en el mundo se enfermaron más. Y los estresores de la incertidumbre a ellos le afectan mucho más. Y por tanto, lo que tenemos es un mundo de los trabajadores de la salud que tenemos que generar estrategias específicas, o no es posible responder a estas necesarias estrategias de intervenciones quirúrgicas y atenciones de especialidades, en fin, cerrar la brecha que establecimos y que hemos tenido siempre, pero que en estos 2 años fue mayor. El otro elemento es cómo instalamos intersectorialidad en todos los territorios y también en las grandes políticas, y allí las conversaciones que tenemos con los otros ministerios, pero además el rol que le hemos dado a la Seremi de Salud en los territorios es la conversación permanente con los otros sectores y sobre todo con los gobernadores. Creemos que la oportunidad de los gobernadores regionales es fantástica para generar estrategias intersectoriales. Hola, ¿cómo está? Bien.
Y tenemos una agenda de temas que son para nosotros bien sensibles, como la agenda de salud sexual y reproductiva, salud trans, pueblo originario, en fin, la tan puesta en un lugar muy terciario la salud oral y los temas de salud migrante también. La siguiente. Esto es como nosotros nos imaginábamos este año y como lo hemos ido haciendo. Y yo lo comparto porque a mí me parece interesante que para nosotros habilitar la conversación sobre los tiempos dignos de espera, esto que hablábamos de la espera, solo era posible si éramos capaces de resolver el tema pandemia COVID-19 desde esta institucionalidad, de forma tal que eso tuviese una forma de operar y que no requiriera de que cada vez que tuviésemos un problema generar una nueva solución, sino que hay una institucionalidad que es capaz de responder y de ir aprendiendo esa institucionalidad. Solo con eso nosotros decíamos, si eso lo hacemos, esto nos va a permitir y habilitar para poder hablar de la estrategia de tiempos dignos de espera, que sería nuestro segundo elemento central. Y ya partimos y hemos tenido varias reuniones con los directores de servicio, con los directores de hospital, generando primero en ellos que nos envíen cuáles son las propuestas, estrategias que ellos han hecho o han desarrollado y que han sido exitosas, y nosotros entregándole aquellos ejes con los cuales nosotros queremos desarrollar esta estrategia de reactivación de la red. El tercero, las intervenciones piloto. ¿Y qué es lo que yo les quiero contar ahí? Nosotros, como nuestro sueño es tener un sistema universal de salud, ese es nuestro sueño, o sea, que no discrimine por capacidad de pago. Entonces, la única forma de ir instalando la posibilidad de que eso ocurra, según nosotros, no solo es la habilitación política del tema, no solo es la habilitación de ir a buscar las experiencias comparadas en muchos lugares, desde Inglaterra, Canadá, en fin, ir a buscar Uruguay, nuestro vecino, ir a buscar esas experiencias, sino que nosotros creemos que por las particularidades que tiene Chile y por la historia preciosa de salud pública, tenemos que tener experiencia en Chile. Entonces vamos a desarrollar ahora y empezaremos en mayo un grupo de pilotos que van a habilitarnos y van a hacernos la experiencia sobre temas que son fundamentales en el sistema universal de salud. Uno es la universalización de la atención primaria. Entonces nosotros vamos a establecer pilotos en comunas con determinadas condiciones para universalizar la atención primaria. O sea, que independiente del seguro que tengas, si además vas a salud institucional, no tienes ninguno, la atención primaria sería universal. Eso significa adecuaciones del punto de vista financiero, adecuaciones del punto de vista de modelo. Significa que aprendamos qué es lo que significa que un grupo que nunca ha ido a la atención primaria de salud, qué es lo que espera, qué es lo que ellos no les parece. O sea, cómo aprendemos de esa experiencia para poderla llevar, ¿cierto?, a todo el país. Entonces, lo que nosotros pensábamos, estos pilotos, y después progresivamente, cuando instalemos el tema del sistema universal, bueno, progresivamente iremos haciéndolo más nacional, pero lo primero es que aprendamos aquí, con nuestra gente, ver cuál es la brecha de recursos humanos para atender atención universal, cuáles son las acciones más demandadas. Y lo segundo son los pilotos que tenemos de una nueva forma de gestión. Entonces tenemos 6 pilotos, 3 que parten ahora, en 2 o 3 meses, y el segundo en 6 meses, otros 3 centros, y son se llaman centros regionales de resolución. Si ustedes se acuerdan, en la reforma habilitó 2 tipos de establecimientos de atención secundaria, los CDT y los CRS. Para los que saben, han estado en el sistema sanitario, el CDT está adosado a un hospital y el CRS no. Al parecer, lo que me relataban es que el banco, los financiadores de esta estrategia, que fueron de los años 90, señalaron que estos establecimientos de atención secundaria ojalá no estuvieran pegados a los hospitales, porque ellos tenían la experiencia de que al adosarlos a un hospital, lo que ocurría allí
es que las prestaciones y las acciones de salud se convertían como el foco en los pacientes que estaban hospitalizados. A 30 años de esa estrategia, lo que uno ve es que el gran problema que tenemos en la atención, el sistema de provisión de servicios, está en la atención secundaria. La atención secundaria recibe de la atención primaria, de casos nuevos, menos del 15% de todas las atenciones son de casos nuevos desde la atención primaria. Entonces, lo que nos pasa al sistema sanitario es que ahí tenemos un gran problema. Un cuello de botella, no fluye. Si yo soy la atención primaria y quiero resolver una pregunta y la mando a la atención secundaria y la respuesta me la van a dar en un año, aunque yo tenga una atención primaria integral, si mi capacidad de resolver ese problema evidencia esa discontinuidad de la atención, lo más probable es que yo desestimule a la gente a ir a la atención primaria. Es decir, si cuando él necesita una pregunta, este equipo de salud me la responden en un año, entonces nosotros estamos creando estos CRS que tienen dos condiciones. Una, recibirían los casos de la atención primaria, o sea que de boca ancha para la atención primaria, que ellos tengan esa capacidad. Y la segunda es una forma de trabajo distinta, presidente. Nosotros asumimos varias de las recomendaciones que la Comisión Nacional de Productividad hizo en el informe de Pabellones, y ahí señala que en lugares de altos niveles tecnológicos, muy críticos para la atención de salud, los horarios en que trabajamos en el sistema público son horarios acotados, de 8 horas, 9 horas. Pero no es que la gente en el sistema público sea poco inteligente y no sepa eso, sino que lo que tenemos es formas de trabajo que están un poco más añejas, organización del trabajo. Y entonces las personas del sistema público hacen turnos de 24 horas para las urgencias, o sea, para lo crítico, o hacen jornadas de 9 horas como si estuvieran trabajando en el Ministerio de Hacienda. No existe una forma de trabajo que acompañe estas situaciones. O sea que alguien que el pabellón trabajando hasta las 8 de la noche no puede. Radiología trabajando hasta las 8 de la noche con la tecnología TAC, PET-CT, resonancia nuclear magnética, que son parte de los cuellos de botella que tienen las personas para poder resolver sus problemas. Entonces, lo que pensamos acá en estos centros regionales de resolución es esos dos, del punto de vista modelo, que atienden a la atención primaria, y del punto de vista de modelo organizacional, más eficiente, más efectivo, con formas de trabajo novedosas. Nosotros estamos planteando algunos bonos de productividad por equipos de trabajo. Entonces, decimos, si nosotros queremos hacer la transformación del sistema de salud, no solo es del financiamiento, no es solo desde el financiamiento. Es para que tome aire, nomás, ministro. Es para que tome broma. El humor del doctor Castro. Usted va a saber dónde están sus amigos después. Sí. Y entonces, bueno, en estos dos pilotos, no les voy a narrar los otros porque hay otro en salud mental, hay en varias áreas en que queremos innovar. Pero como la innovación tiene esa gracia bonita, inteligente del aprendizaje, es que queremos hacerlo en varias áreas que son las que responderían a esto que nosotros queremos, que es este sistema universal. De forma tal que posterior a la convención y al plebiscito de salida, lo que las personas hayan determinado en ese organismo autónomo, ¿cierto? Nosotros no lleguemos sin nada. Lleguemos aprendiendo que hay que hacer cambios en la forma de trabajo, que hay que hacer cambios en la atención primaria. De verdad que está silenciada la sala, entonces déjeme silenciar ahora. Ahí sí. Ahora sí se está escuchando para la televisión. Ya. Y entonces lo que nosotros decimos es que estas intervenciones tienen esa gracia, no llegar después que la convención haya hecho la propuesta y haya el plebiscito de salida haya sido votado. Entonces nosotros no llegar con nada,
no solo llegar con la inteligencia en otros países y esa reflexión teórica que la vamos a hacer y que vamos a llamar a todos los que sepan para hacer encuentros, lo más probable es que en algunos encuentros los invitemos a ustedes, pero también tenemos que tener un arsenal de práctica, de saber cómo en Chile funcionan las cosas, de qué dimensión son los temas que tenemos que resolver. Y al final, en el elemento 4, bueno, el tema de la reforma, con esto que yo les señalaba que para nosotros es habilitador, que tiene que ver con el Fondo Universal de Salud, que habilita las posibilidades de tener esta atención primaria universal y todo lo que venga, porque uno dice, con los mismos recursos que tenemos, efectivamente, no es suficiente, pero no solo son recursos, y ahí yo comparto con muchos de ustedes en que tenemos que hacer cambios en la forma que hacemos las cosas para que tengan efectividad. Deme la otra. La siguiente. Hay un clic. Entonces esas son las agendas clave. El COVID, que ya lo vimos, los tiempos dignos, todo lo que queremos hacer, ahí vamos a ir a hablar a Contraloría para mostrar estas formas de trabajo, en fin, porque están al amparo también de nuestra alerta sanitaria, pero queremos conversar con el Contralor. Y tenemos los temas de salud mental. Nosotros creemos que ahí en salud mental también vamos a hacer unos pilotos, pero hay algunas estrategias que ya están para instalar, como son los temas de intervención en colegios, introduciendo educación emocional en el currículum de nuestros niñas y adolescentes, y estrategias de salud mental más poblacional. Yo creo que hace rato que estamos confundiendo estrategias de salud mental para resolver problemas clínicamente diagnosticables, confundiéndolas con las grandes estrategias que tienen que ver con educación emocional, que son producidas por la pandemia, la soledad, las desigualdades, pero que no son enfermedades clínicamente diagnosticables. APS universal, acceso a medicamentos es un tema para nosotros, un temazo, porque nosotros creemos que allí, para ustedes seguramente pasa lo mismo, el gasto de bolsillo, el acceso de las personas a medicamentos, y no solo el acceso a medicamentos, sino lo que a uno diría que el uso más racional de los medicamentos, y ahí hay varias líneas, las líneas que tienen que ver con mejorar el tema de la ley Senabás, líneas que tienen que ver con, en el plano nuestro, el Ministerio de Salud, copago cero en cáncer y en otras situaciones en que nosotros creemos que podemos hacerlo desde el punto de vista financiero, queremos avanzar en el sector público en esos copagos, pero además queremos instalar una conversación sobre el uso de antibióticos y todo lo que tiene que ver con esa mirada ecológica. Hemos hecho las primeras conversaciones con la ministra de Medio Ambiente en un par de áreas. Una tiene que ver con lo que los hospitales y los centros sanitarios producen desde el punto de vista de la contaminación. Hoy lo que hacemos es mitigar al final del camino, pero el pensamiento sería al inicio, es decir, qué cosas estamos utilizando que podríamos cambiar para que sean más ecológicas, ¿cierto? Y el tema de los antibióticos. Y la reforma, que es nuestra gran agenda, pero que lo más probable que esto, estamos hablando septiembre, el plebiscito de salida, octubre, o sea que realmente se va a convertir en una agenda en el año más bien 2023. ¿En qué estuvimos y en qué estamos? Ahí ya les he contado los centros regionales, ¿cierto? El plan de tiempos dignos de espera que partimos y que sentimos que allí con los directores de hospitales, directores de salud y directores de servicios estamos realizando ese trabajo. Nosotros vamos a hacer unas reuniones macrozonales a partir ahora del 25 con directores de servicios, con Ceremis, con gobernadores y con alcaldes por regiones, porque queremos el trabajo conjunto. Nosotros vemos que para los alcaldes salud es muy relevante, ya nos hemos reunido con las asociaciones, nos hemos reunido con los alcaldes, tremendamente importante, pero también debo decir que para alcaldes y gobernadores la respuesta, que cuando ellos ven que hay un problema de salud,
lo que nos piden es más hospitales. Bueno, yo quiero convencerlos de que hay más herramientas en esto, que no puede ser que tengamos solo una bala de plata, que son los hospitales. Y ya les digo de que donde tenemos que instalar la preocupación, la fuerza y todo, tiene que ver con la atención primaria. Entonces, si no conversamos de eso, ¿cómo voy a esperar otra respuesta cuando están preocupados? Me dicen, doctora, ¿cuántos habitantes hay? 15.000. ¿Y qué es lo que necesitan? Un hospital. Y entonces ahí hay una conversación que hacer, ¿no? Entonces vamos a tener estos regionales, les vamos a contar a ellos las estrategias que tenemos en cada una de las regiones y vamos a hacer taller, así, conversación entre ellos, cómo podemos, con los recursos regionales, los alcaldicios, podemos armar proyectos que resuelvan los problemas de la región, pero coordinadamente, en un plan coordinado. Y tenemos acá los temas de inicio del trabajo por una nueva ley de salud mental. Ustedes saben que esa ley tuvo problemas de legitimidad con muchas de las organizaciones. También tenemos la crítica que ustedes conocen, que tiene que ver con haber confundido en la ley. No queda tan clara la diferencia entre discapacidad mental y las enfermedades clínicamente diagnosticables. Entonces creemos que es una ley que tenemos que tomarla, mirarla, ver qué cosas nos parecen bien y cuáles tenemos que modificar para que tenga además esa legitimidad, invitar a las organizaciones y recorrer un camino que signifique que esta ley tenga la fuerza que nosotros queremos que tenga. Aquí en el tema de la creación de los centros regionales, yo lo único que quería comentarles además es que muchos de esos centros nosotros los vamos a hacer en infraestructura que hoy el Estado la tiene quizás un poco más olvidada, que son aquellos hospitales que fueron trasladados a hospitales nuevos y que son muchas veces infraestructuras que se arreglaron hasta el último año el traslado y que lo que necesitan son pocos elementos más cuando uno los quiere utilizar en procedimientos que no son de alta intensidad. O sea, que quiere hacer cirugía mayor ambulatoria, que quiere hacer procedimientos, que quiere hacer quimioterapia. O sea que lo que quiero decirle es que más que ponernos ahora, en este año, ¿cierto?, a iniciar procesos para resolver los problemas de salud, iniciar procesos de inversión, que los vamos a iniciar, sobre todo en atención primaria, en salud mental y también en hospitales, es que en el mediano corto plazo lo que tenemos es una infraestructura hospitalaria que podríamos tomar y que no es caro para reactivar. Y me parece que esa es una mirada que yo les quiero contar porque si no, quedan todas estas estructuras ahí sin programa. Y hasta hace 2 años resolvían los problemas de salud de las personas. Bueno, nuestra visión, ¿cierto?, ya se las he dicho y que para nosotros es explícito, lo hemos dicho en el programa, estamos convencidos que es el camino, que es esto de un sistema universal de salud. O sea que todo lo demás, cuando uno mira el sistema sanitario y va viendo cada una de las respuestas, todo, es muy difícil no encontrar estrategias que sean integradoras. Queda el Chile Crece Contigo por ahí, que va tratando de integrar esfuerzos, pero en general nos hemos ido convirtiendo no solo desde el punto de vista de la respuesta del sistema, sino que incluso de lo sanitario en armar solo paquetes más bien no vistos desde las personas, sino que desde los problemas de salud. Hasta en las leyes nos pasa eso y eso es un avisito. Y a mí me parece que los problemas de salud son relevantes. Pero también tenemos que pensar que no podemos hacer leyes para cada uno de los problemas de salud. Ahí hay algo que tenemos que reflexionar, así como reflexionamos con los gobernadores de otras cosas, esa reflexión la tenemos que hacer. Porque imagínense si hacemos leyes para cada uno de los problemas de salud. Hay algunos problemas de salud así y algunas leyes que tienen que ver con un problema de salud y el acceso al baño. Me tocó encontrarme con uno. Entonces yo creo que tenemos que mirar eso. Aquí está
nuestro esquema, creación del equipo de estudio para la reforma. Hoy ese equipo va a estar constituido con personas y profesionales desde el FONASA y desde el Ministerio de Salud, desde el gabinete, ¿cierto? Tenemos ya a lo menos programado 4 foros internacionales, algunos preguntándose esas grandes preguntas de la reforma, si las grandes, ¿ya? Y ahí lo más probable es que ustedes estén invitados porque nos interesa su opinión, pero queremos también trasladar la reforma al plano de las situaciones más cercanas a la gente. Participación en salud y reforma. ¿Cómo es? Cuidados, ¿cierto? Sistema Nacional de Cuidados y la reforma. O sea que ahí lo que queremos hacer es abrir la reforma para que adentro de otras distinciones puedan participar más gente y no solo aquellos teóricos que hablan del fenómeno más económico, en fin, más institucional. Y queremos además, yo creo que ustedes también lo saben y lo han visto, que tenemos un problema con respecto a la seguridad de muchos de nuestros centros de salud. Y por cierto que Consultorio Seguro hay que seguirlo fortaleciendo, y estuve en Coquimbo, donde estuve en un centro de salud familiar en que falló la Corte poniendo pena a aquellas personas que atacaron a los trabajadores de la salud. Pero no es suficiente eso. Yo creo que, como en muchas cosas, lo que ha ido pasando en nuestra sociedad es esa desconfianza, ¿no? Esa desconfianza dada por miles de factores, pero también la salud y el Estado, cuando no da la suficiente respuesta, y ese es un tema estructural, las personas, en fin, la desesperanza, y tenemos desencuentro. Bueno, lo que queremos hacer es estos encuentros ciudadanos a partir de mayo. Queremos que los trabajadores y las trabajadoras de la salud y aquellos actores relevantes del territorio se encuentren con las comunidades y escuchemos. Escuchemos qué es lo que quieren. Que no es solo que le demos las prestaciones de salud. O sea, la gente pide una cosa que se llama dignidad, y dignidad tiene que ver con el trato, cómo te llamo, en fin. Hay una conversación y nosotros creemos que tenemos que generarla. O sea, que no podemos generar un sistema universal de salud con los trabajadores y la comunidad separada con desconfianza. Entonces hay que hacer ese gesto y pensamos que por ahí vamos a partir. Y al final de este año vamos a instalar como primera, ¿cierto?, los proyectos de ley que tienen que ver, por cierto, con el Fondo Único. Pero nosotros también miramos los proyectos que estaban en la cartera. Dale. Y, por ejemplo, en nuestra ruta aparece TESA. Y sabemos que en los proyectos que se han discutido acá hay acuerdo en una ETESA. Entonces nos gustaría salvar eso y ver porque nos parece que esa es una herramienta que queremos. Hay acuerdo y nosotros creemos que es primordial. Cualquier conversación que hagamos tiene que haber una agencia que esté poniendo un estándar. O si no, la conversación se convierte en una conversación en que es muy difícil reproducir esa inteligencia en cada una de las regiones, los centros de salud, los centros primarios. Es muy cara tener expertos para tomar decisiones, pero sí los tenemos en una agencia y yo creo que acá hay acuerdo. Y entonces, dale a la siguiente. Y entonces nosotros pensábamos que para este año 2022, ¿cierto?, nos gustaría establecer algunas prioridades que nos parecen que son discusiones y que están en trámite, ¿cierto?, y que para nosotros son muy atractivas. El precio de exámenes y procedimientos, y hay una conversación que a nosotros nos gustaría estar y participar, y nos parece que podemos avanzar. Y teníamos prácticamente un acuerdo. Sí. Para despacharlo. Sí. Entonces, nosotros nos gustaría participar acá. Por cierto, que lo que tiene que ver con la atención médica y social, educativa de las personas con la condición de espectro autista, yo tengo un compromiso personal, he ido a las actividades. Yo quiero decirle que le queremos poner todo en la intención, pero cuando vuelva ahora de Hacienda, nos gustaría incluir ahí algunos elementos, porque lo que no puede pasar
es que haya un camino para los niños con autismo. Ministra, ya está acá. Ya está acá. Ya llegó. Ya llegó y y ya se resolvió que se tratan comisiones unidas de educación, bien digo, salud, e invitada también la comisión de mujeres y de género. Va a ser inédito, que van a estar 3 comisiones y esto lo vamos a sacar en tiempo récord. Así que, ministra, ese esfuerzo se requiere hacer con mucha prontitud. Súper. Y yo me comprometí con las organizaciones de que las íbamos a escuchar. Porque aquí sí hay activismo. O sea, cuando yo pretendí reunirme eran 150 y me dijeron, no, doctora, son más, pueden ser 300 y tantas organizaciones. O sea que hay una sensibilidad y para que esta ley tenga la legitimidad y tenga todo. Van a ser citadas los días jueves en Santiago. Súper. En 2 sesiones maratónicas. El prohibir informar sobre las deudas contraídas en las atenciones de salud, ¿cierto? Que eso también hay acuerdo. Telemedicina que ya salió y que lo que queríamos nosotros ahora a la vuelta de telemedicina es mirarlas en conjunto nuevamente, porque a la vuelta, exacto. Entonces nosotros creemos que aquí hay los proyectos que están en tramitación, hay oportunidades que nosotros nos gustaría participar y estos que estamos señalando en cuadrito son los que a nosotros nos gustaría así priorizar. Esas son, ahí está, mira, en una pespunte negro que está ahí alrededor de esos 4, serían los que nosotros priorizaríamos y nosotros quisiéramos además, hay 2 temas que nosotros quisiéramos también mirar, uno que tiene que ver con lo que habíamos hablado de ETESA, que es revisar allí lo que podemos tener en común, y el segundo elemento que también nos gustaría mirar es la ley de salud mental, como ya les había planteado, para hacer algunas reformulaciones. Y por tanto, a nosotros nos parece que para este 2022 yo creo que tenemos cosas en común que podemos trabajar y acelerar y tener resultados y nosotros felices en cada una de ellas. Dale la última. Ahí estaría ETESA, que está en el mejor FONASA, y la reforma de la ley de salud mental. Que no estaríamos muy disponibles, hay 2. El tema de los ensayos clínicos, nosotros conversamos con las organizaciones vinculadas a los pacientes, organizaciones de salud, y ellos efectivamente es muy sensible ese tema. Y es muy sensible porque acorta el tiempo en que están protegidos con respecto a los efectos adversos, a todas las consecuencias. Ellos muy, muy, muy sensibles. Y bueno, el tema, el plan garantizado universal, no sé qué argumento podría darles más que nosotros estamos pensando en el sistema universal de salud. Entonces, no va en nuestro camino. Ahí ¿El segundo cuál era? El PGU. Entonces son caminos ahí que no... Ahí vamos a tener una disputa. Ahí vamos a tener un problema, claro. Pero tenemos tantas otras posibilidades que yo encuentro. Así que esa es como nuestra propuesta de agenda legislativa. Y sí. Y muchas gracias por... Ministra, contarle, bueno, voy a dar la palabra al senador Kass, que tiene que irse a Hacienda, pero sin antes señalar que quedaron fijadas como fechas de sesiones especiales el 3 de mayo para el tema de Senamás, para ver en específico, el 10 de mayo para revisar el avance de la ley del cáncer, el 17 de mayo para ver el tema de salud mental. Decirle además que tenemos también algunos requerimientos que hicieron los distintos senadores respecto de las urgencias legislativas, pero antes de hablar de eso voy a pedirle al senador Kass que intervenga para que se pueda ir a la Comisión de Hacienda, luego el senador Castro, luego el que habla, luego Javier Macaya. Adelante, senador Kass. Muchas gracias, presidente. Y luego, senador Flores. Saludar a la ministra, gracias por acompañarnos el día de hoy, a los subsecretarios, a su equipo. Algunas reflexiones generales.
Primero, compartir con usted el tema de la atención primaria. De hecho, mi primer trabajo que tuve fue haciendo los proyectos Áncora en La Pintana y en Puente Alto. Sin embargo, creo que esa experiencia, que fue muy exitosa, se ha ido quedando acotada. O sea, una de las cosas que uno quisiera desde la atención primaria para que funcione es que efectivamente tenga mayor resolutividad. Eso puede ser con los CRS o puede ser con algún otro mecanismo, pero creo que el gran drama, para que no nos engañemos, es pensar que agrandar la atención primaria. Senador ¿sí? Kass, Sí. le pido gracias. Si es que la atención primaria crece y no crecen mayor soluciones, la gente al final no la va a valorar. O sea, o le damos más soluciones a la atención primaria o va a ser muy difícil que avancemos. Y, por ejemplo, una experiencia que existe en otros países y que tiene que ver obviamente con la telemedicina, pero también tiene que ver con que ciertos enfermeros puedan ir también pasando a hacer un rol más de médicos. ¿Ah? Eso existe en muchos países, donde un enfermero que tiene ciertos años de capacitación puede empezar a, sin adquirir la condición de médico, porque yo creo que es importante cuidar siempre la calidad del médico y todas las diferencias que corresponden, pero hay ciertos procedimientos que tienen que ver con la especialización que sí los puede empezar a hacer un enfermero. Aumenta sus remuneraciones, aumenta su calidad de vida, le permite una carrera a la enfermería que no sea estanco, porque tenemos una cosa muy loca en Chile que si tú empezaste por un camino no te permite moverte, y eso creo que debiera ser parte del diseño. Segundo, creo que es bien importante que si usted le pone mucho empeño y todos creemos que la prevención y la atención primaria y la salud mental son claves, tenemos que entrar necesariamente, ministra, en lo que pasa en los colegios. Todo el sistema preventivo en Chile está construido sobre la base de los consultorios, en general. O sea, la atención primaria tiene su gran pilar en los consultorios. Que además tenemos ahí otro problema que creo que los experimentos como Áncora de la Universidad Católica, hay poca colaboración público-privada. O sea, todo el sistema de atención primaria está basado en la lógica de los municipios. Y por lo tanto no existe una colaboración, excepto esa excepción. De hecho, me tocó en su minuto negociar con el exministro Artázar el famoso copago, el pago mensual de la Católica para esas prestaciones, para que efectivamente puedan funcionar. Entonces, creo yo que hay que aumentar, obviamente, las alianzas público-privadas en la atención primaria, pero además creo que en los colegios juegan un rol central, y sobre todo para la salud mental. O sea, hoy día los colegios están focalizados fundamentalmente en el CIMSE de lenguaje y matemática, y hay muy poco espacio en esos colegios para que los niños finalmente sean felices. Y ese es un espacio donde tenemos a los niños todos los días, al menos 10 horas, y no intervenimos preventivamente desde la salud mental ahí, que es donde los tenemos. Tenemos una cobertura más encima del 94% de los niños. Es una cosa maravillosa que tenemos en Chile. La calidad es muy mala, pero tenemos de alguna manera la red. Y nunca ha conversado la salud primaria con lo que pasa en los colegios, muy poco. Conversa poco, sobre todo en lo preventivo. Y ahí hablo de una cosa tan básica como el deporte, como la música, como el teatro, como la robótica. O sea, si nosotros no entendemos que la salud de los niños parte porque efectivamente ese niño tenga su corazón, su mente vinculada a un ejercicio distinto a que simplemente estudiar lenguaje y matemática, que son muy importantes, creo que no vamos a lograr avanzar en salud primaria en serio. Y por eso creo que hay una conversación con salud y que tiene que ver también con prevención de drogas, cosa que no lo vi, que creo que uno de los grandes dramas que tenemos. Hoy día Chile tiene el triste récord de ser el país con donde sus jóvenes tienen mayor consumo de alcohol y drogas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos niños? ¿Los vamos a perder? Yo creo que no podemos darnos ese lujo. Entonces le quería pedir énfasis muy fuerte en los niños, en la prevención de drogas y en el rol que juega en la medicina preventiva, el deporte, la cultura y la ciencia en los colegios, que creo que es un enfoque completamente distinto, tiene más que ver con el Chile Crece Contigo, tiene más que ver con un sistema intersectorial y no la lógica matricial de siempre tener que trabajar desde los consultorios. Lo segundo, creo, ministra, que la gran forma de avanzar en unir algunas de las puntas, porque me agradezco su sinceridad y hay varias cosas en las cuales estamos de acuerdo, pero claramente, si es que hablamos de un sistema universal de salud, y eso va a significar en la práctica disponer de todos los recursos que hoy día de los mismos afiliados, que lo ocupan donde ellos estimen, pueden afiliarse a la FONASA o pueden afiliarse a la ISAPRE. Bueno, si es que esa va a ser la línea del gobierno, yo creo que es muy importante, ministra, que ahí vamos a tener un debate que probablemente no vamos a estar de acuerdo en todo,
y por eso el plan garantizado universal es la solución que a nosotros nos gusta más. Pero si usted quiere empujar esa línea, es muy importante la modernización también del Estado, porque lo que no puede ocurrir es que uno haga una reforma tributaria por esta vía de inyectarle más recursos al Estado y sigamos haciendo lo mismo. O sea, eso es tirar plata en un saco roto. Y es cosa de mirar las estadísticas de aumento de gasto en el sistema de salud, donde no siempre se ha traducido en mejor resultado de la calidad de vida de las personas. Entonces, si realmente usted está dispuesta a que tengamos una agenda de verdad de modernización del Estado y que además rompa con un paradigma que yo creo que están completamente equivocados los sectores más de extrema izquierda, que es que creen que la prestación tiene que ser del RUT del Estado. Lo público para nosotros no es lo estatal, lo público para nosotros es aquello que permite inclusión social. La Teletón para nosotros es un organismo público, no le cobra a un niño cuando entra, es un espacio de inclusión, ofrece calidad y ofrece inclusión. Obviamente no es lo mismo una clínica privada, porque esa clínica privada sí le cobra y si usted no puede pagarlo, no entra. Coaniquem para nosotros es un servicio público, por mucho que no sea estatal. Coaniquem a los niños quemados los asciende a todos y hace una política pública. Por lo tanto, si es que usted realmente quiere solucionar la lista de espera, quiere solucionar efectivamente el problema de atención primaria, yo creo que es muy importante, dada la velocidad, y usted mismo lo dijo, lo que siempre me piden es más hospitales, que es la solución fácil. Suena bien, suena bonito, yo lo conseguí, lo puedo ver, lo puedo tocar. Pero abrir una conversación en serio de que con los recursos públicos que disponemos o con las cotizaciones obligatorias de salud podamos hacer una alianza público-privada donde haya de verdad libertad de elección, donde de verdad exista la posibilidad de regular firmemente a quienes participen de esa asociación público-privada, yo creo que esa conversación sí la estamos dispuestos a tener. O sea, en la medida que usted esté dispuesta a sacar los dogmas que hemos visto, por ejemplo, en la constituyente, de algunos personajes que creen que todas las prestaciones, partiendo por la diálisis, por ejemplo, tienen que hacer los organismos estatales con ruta estatal, estamos perdidos. O sea, por lo menos yo para eso no estoy disponible. Y lo digo desde ya. En forma muy honesta, con la misma sinceridad que usted dice que probablemente no quiere avanzar con el programa garantizado universal. Pero si hay disposición a hacer una modernización en serio en salud y además revisar también algo bien profundo que tiene que ver con los nombramientos en los hospitales de todo Chile. Sabemos que la cantidad de directores de hospitales que cambian cuando cambia el gobierno de turno es brutal. O sea, hay una estadística que muestra que el 80% de los directores de hospitales cambia cuando cambia el gobierno de turno. ¿Qué culpa tienen los enfermos de que cambie el gobierno de turno y no que se elija el mejor director de hospital? Entonces, utilizar los hospitales con criterio político partidista para elegir a un director es una aberración. Es la razón por la cual muchas veces lo público termina siendo peor que lo privado. Y lo que necesitamos es profesionalizar el Estado completo. Esto no solamente se aplica en los hospitales, se aplica en todos los servicios, se aplica en los colegios, se aplica en el sistema de educación pública, se aplica en muchos lugares donde desgraciadamente se ocupan criterios políticos y no de excelencia. Yo soy un convencido, y con esto termino, presidente, de que su disposición a poder dialogar, que lo ha visto en su presentación, es una tremenda oportunidad. Y le agradezco ese espíritu de diálogo, ese espíritu de buscar acuerdos, porque por lo menos de parte de nosotros, si ponemos el bienestar de la gente y dejamos nuestros dogmas extremos a un lado y realmente nos ponemos a trabajar para tener una mejor gestión de lo público, entendido lo público como algo mucho más que simplemente un RUT, va a contar con nosotros y por lo menos con Evópoli, por quien hablo, con mucha fuerza y estoy seguro también con los colegas en esta materia. Así que gracias, ministra. Además, decirle que compartimos en la misma universidad en la cual estudiamos, supe que estudió en la Universidad de La Habana, así que también estudié ahí, aunque más corto que usted, pero no más corto, yo estudié un año nomás, usted estudió más largo, 17. Por eso le digo. Pero así que le deseo lo mejor y ojalá que podamos, con sus equipos de trabajo, asesores, construir agendas de largo plazo, o sea, y no solamente juntarnos acá cada 15 días o una vez al mes, sino que podamos hacer una agenda con los asesores nuestros, que ya lo hablamos con el presidente y con los colegas senadores, de que nuestros asesores ojalá trabajen mucho tiempo en paralelo a la discusión en la comisión, porque es la mejor forma de buscar acuerdos. Cuando a veces uno busca acuerdos en una hora es muy difícil. Cuando uno busca acuerdos en forma seria y constante con los asesores, muchas veces se pueden lograr grandes cosas. Así que gracias, presidente, y gracias. Gracias, senador Kass. Además, contarle que es una práctica habitual de esta comisión. Usted tiene a un asesor que conoce la práctica y, por tanto, la idea es que conformemos un equipo de los asesores para ir dándole el curso progresivo a los proyectos de ley. Yo le voy a dar la palabra al senador Castro y luego me voy a tomar la palabra un par de minutos, luego el senador Macaya y luego el senador Flores. Adelante, senador Castro. Gracias, presidente. Primero felicitar a la ministra, al subsecretario Cuadrado, al subsecretario Arauz, ¿verdad?
porque están aquí la primera oportunidad presencialmente, ya estuvieron en forma telemática. Quiero decirles que ustedes han hecho un diagnóstico certero del estado de situación en este minuto del país en materia sanitaria y han propuesto una línea legislativa de agenda bastante razonable, bastante, yo diría, apropiada al momento político del país y de las condiciones en que estamos hoy día. Quiero hacer algunas reflexiones en los ámbitos de salud pública y de redes que pueden contribuir quizás a ver cómo se avanza en este proceso. En materia de salud pública, me parece a mí, se lo he planteado a la ministra, que no es posible que dejemos pasar otro ciclo presidencial si no nos hacemos cargo de los graves problemas del subsidio por incapacidad laboral en Chile. Este es un sistema que está basado en la sospecha, ya sea de falsos pacientes, de empleadores que abusan y de médicos que exceden sus facultades al vender licencias médicas. Me parece a mí que el régimen que viene de los años 80 no resiste hoy día, está plagado de miles de problemas. Hay una organización que creo que hay que revisar. Hace 20 años en la reforma el presidente Lagos pasó a manos de la Subsecretaría de Salud Pública a través de la Ceremis de Salud y ese es un tema que yo creo que hay que revisar, porque claramente la musculatura, la capacidad de poder asumirse este desafío desde las seremías y de salud pública creo que está en cuestión. Y la gente reclama, ya sea por la autorización de la licencia o por el pago. Y eso es una realidad objetiva que tenemos que mirar claramente. Segundo, me parece que las enfermedades infectocontagiosas del tipo VIH o ETS y la tuberculosis no pueden estar lejos de la agenda temática de salud pública. Me toca a mí representar la tuberculosis, soy miembro del Frente Parlamentario Mundial contra la tuberculosis, es una enfermedad silenciosa. Todavía hay gente en el mundo y en Chile que cree que no existe la tuberculosis. Y resulta que tuvo su baja hace 5 o 6 años atrás y ha vuelto a subir, produce mucha mortalidad, la segunda más alta del mundo, infecto contagioso después del COVID. O sea, tenemos un problema que tiene que ser abordado también con políticas públicas. Tercero, la salud sexual y reproductiva, dado que tenemos hoy condiciones que tienen que ser examinadas. Pasó por el Congreso la ley del aborto entre causales. ¿Qué ha ocurrido con esto? Hoy día tenemos un grave problema en Chile que persiste, que es el embarazo no deseado, sobre todo en adolescentes. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese problema sin llegar a medidas extremas, pero que de verdad nos coloquen en un plano, como lo dijo el senador Kass, que intersecte la educación con la salud en un área tan sensible como es la adolescencia? Cuarto, los problemas del mundo y de Chile en materia de sedentarismo, obesidad y enfermedades cardiovasculares y asociadas no nos puede dejar de lado. Hoy día tenemos los niños pegados en los teclados y muchos adultos también. Todo es pantalla, todo es teclado. Y tenemos, a consecuencia de eso, un sedentarismo exacerbado que tenemos que buscar la forma de combatirlo ya en la pospandemia. Estoy mirando ese escenario con todo el cortejo de enfermedades asociadas, claramente que se habla mucho, pero creo que hay que dar más pasos en esa dirección. Comparto lo del tabaco, creo que es bueno avanzar en las iniciativas tanto procedentes del Senado como también las que están en la Cámara sobre los temas de tabaco. Y en este ámbito, en salud mental, obviamente hay, ya sea por los accesos en redes, me refiero a los accesos a psiquiatras, psicólogos y dispositivos de salud mental, como también en lo que es la promoción y definición de los grandes problemas que hoy día están afectando en esta condición: ansiedad, insomnio, dependencia de drogas, depresión, por mencionar 4 temas que están estrechamente vinculados. Creo yo que la telemedicina, presidente, tiene que, lo tenemos ya allá en despacho, hay observaciones que sé que tiene el Ejecutivo, me parece muy bien, pero tenemos que avanzar en más grados de telemedicina en el sistema público urgentemente, porque esto evita la presencialidad y la congestión, ¿verdad?, en los lugares. En materia de redes, yo creo, presidente, que la gestión de redes, estos 600 días de tiempo de espera es grave. O sea, es grave. O sea, esto es un masazo. Nacional, porque sí, no, pero este promedio, presidente, es grave. Tenemos que hacernos, por muchas razones, aquí no es culpar aquí para allá, pero este es el escenario. Más grave me parece, presidente, que tengamos estancado, como lo ha señalado la ministra, la producción quirúrgica. Eso no puede ser. O sea, porque significa que vamos a estar arando en el mar, prácticamente, si no tenemos una fórmula nueva de enfrentar la producción quirúrgica. Que haya 50% de rémora, claro, pero a esta velocidad de producción no llegamos. Entonces, yo en ese sentido hago ver,
no sé, quisiera que en algún minuto se pudiera evaluar cuál es el rendimiento y la productividad de los artículos 44 de la ley 15076. Son más de 1.500 profesionales. Yo en su época me jugué por esta ley. Yo me peleé mucho con el ministro Jorge Jiménez en el 92, imagínense usted, hace 30 años por este artículo. Se ganó. Y hoy lo que importa es ver no que se elimine, sino cómo se hace rendir mejor a estos especialistas que son quirúrgicos, la mayoría son de posta, servicio de urgencia, en aras de mejorar la productividad. ¿Cómo regulamos la compra de servicios médicos? Cosa que la Contraloría nos ha dicho una y otra vez en el Congreso, que hay irregularidades, que hay dineros que a veces no son dineros mejor utilizados porque un mismo médico que tiene 11 horas en la mañana en oftalmología, en traumatología, sin embargo, se ve obligado de rodillas a veces un director de hospital a tener que comprarle los servicios por pago, por prestación en la tarde porque son auge. Entonces, ¿cómo estamos manejando los recursos y el dinero frente a grupos que pueden, no estoy aquí haciendo una adversidad, pero me parece que hay que colocar un coto a esto? Aquí no puede haber una captura de la demanda de la atención y la oferta de la atención bajo esta figura. Creo que esto tiene que tener una regulación definitiva. Creo también, en otro ámbito, que la figura de la Convención Constituyente, de los derechos que se están insinuando ya en el texto final, yo, al menos, presidente, creo que el modo en que se administró el sector privado en la pandemia es el modo en que debiera gestionarse la red privada en una reforma futura de salud. Vale decir, un fondo universal de salud de carácter público, seguros complementarios, quienes deseen, y una red mixta de prestadores públicos y privados que estén interactuando y que se haga bajo red de criterios públicos, para así obviar los temas del lucro y todas estas cosas que se han puesto mucho en el tapete, porque aquí si la red pública ordena y tiene prestadores privados que se ordenan en función de criterios públicos, me parece que las cosas se pueden hacer. O sea, quiero hacer una distinción en eso porque me parece que sería muy maniqueísta colocar aquí el blanco y el negro como si esa fuera la llave de la solución de los problemas. Por último, es muy importante, presidente y ministra, que tengamos claridad pronto, en los siguientes mes y medio, fines de mayo, del nuevo decreto GES. ¿Para dónde vamos a apuntar? ¿Va a ser ampliar coberturas de rango etario, de las mismas que ya existen? ¿Cuáles nuevas tienen rendimiento y eficacia en que se agreguen a los 85 y ya existen? Porque corresponde eso y eso es una expectativa. Y cómo se va a asumir la morosidad que existe, que viene de antes, en Ricardo Soto. Nosotros, todos los parlamentarios, estamos muy sobredemandados de todas las agrupaciones que legítimamente nos plantean su inquietud por un medicamento caro, por un niño que está muriendo, por en fin, ¿para qué vamos a entrar en los detalles? Pero esto es de todos los días los problemas de Ricardo Soto, que tenemos que darle una salida y oxigenar esta situación. Y por último, creo que sería muy bueno en una próxima presentación que nos pudieran precisar bien, refrescar bien, cómo avanza el calendario de inversiones en redes. ¿Cómo avanza el calendario de inversiones? ¿Cómo se da efectivamente esta tónica de tener los hospitales comprometidos por las vías que han sido establecidas? Algunos son vías sectoriales, otros son vías concesionadas, pero cómo avanza el proceso de inversiones en el sector de manera de satisfacer. Yo sé, porque la ministra lo ha dicho, la gente pide más hospitales, pero, presidente, cuando la gente, cuando llega al hospital, las mismas personas después se decepcionan del hospital cuando ven que es el depositario de las listas de espera infinitas. A mí me pasa en Rancagua. Tiene 6 años ese hospital, 6 años, un hospital moderno, nuevo. La gran esperanza, ¿verdad?, en la región de O'Higgins, y hoy día es foco, obviamente, de críticas de toda naturaleza, producto de que tiene de las peores formas de rendimiento en materia de listas de espera. De hecho, el Servicio de Salud está totalmente, yo diría, muy en el suelo desde el punto de vista de sus capacidades. Eso es lo que tiene que cambiar. Y yo sé que lo van a cambiar, yo sé, apoyo en ese sentido toda la gestión del gobierno, la ministra en este sentido, que está planteando aquí con los subsecretarios, pero creo que tenemos una gran oportunidad. Aquí vamos a trabajar con buen nivel, presidente, usted lo ha planteado, a fondo, con harto tiempo de dedicación, porque este es un tema central en la gestión del periodo y la expectativa ciudadana. Gracias. Muy bien, senador Castro, además suscribiendo prácticamente todo lo que él ha señalado. Yo quisiera también hacer un llamado de atención. Yo creo que es fundamental plantearse algunas temáticas. Yo
por supuesto que suscribo la preocupación por el VIH. Tenemos un monto que ha estado estancado en las leyes de presupuesto del orden de los 400 millones de pesos para campañas que requieren efectivamente mucho más contundencia, todas las enfermedades de transmisión sexual, pero particularmente el VIH. También el sistema de licencias médicas tiene que cambiar definitivamente. El abuso de las sociedades médicas, que ya se ha referido el senador Castro, que también es absolutamente necesario. ¿Para qué señalar el drama que viven miles de personas? A mí me tocó ganar el primer recurso de protección como abogado ad honorem de la Agrupación de Enfermos Terminales y Catastróficos de Chile para garantizar que el derecho a la salud estuviese contemplado dentro del derecho a la vida. He ganado más de 400 recursos de protección cuando justamente las comisiones técnicas del Ministerio rechazan a los pacientes para los trasplantes. O sea, ha sido una lucha permanente y constante del lado de las agrupaciones. Me tocó ganar los recursos de protección en contra de las ISAPRES, por las enfermedades, para las coberturas de enfermedades lisosomales, también ad honorem, los recursos de protección en favor de las personas que tenían enfermedades raras o infrecuentes. Formamos también, cooperamos en la formación de la asociación de enfermos que están en esa condición. O sea, hemos dado una lucha muy permanente en este sentido y hemos logrado fallos históricos de las Cortes de Apelación, en las Cortes Supremas, también para tratamientos de algunos cánceres que las comisiones técnicas del Ministerio finalmente resolvían por tercera o cuarta vez que no ha lugar. Entonces, ahí el tema de la consagración del derecho a la salud a nosotros es fundamental y es parte de lo que ha sido también nuestra acción. Pero pasando, bueno, también otros temas que son importantes, la incorporación de la receta electrónica. Para nosotros es súper importante que esté operativa lo antes posible y que tenga interoperabilidad tanto en el sector público como en el sector privado. También es un tema de la mayor preocupación. Luego, yo le quiero pasar al tema de los temas que nos pusimos de acuerdo antes y quiero transmitirlo antes de darle el paso al senador Macaya y al senador Flores. El proyecto de ley que establece la obligación de actividad física en las escuelas y colegios de 1 hora al día está en Hacienda del Senado desde el 21 de junio del 2018. 21 de junio del 2018. Yo le quiero pedir urgencia legislativa, porque si nos vamos a hacer cargo de los temas de obesidad, si vamos a hacernos cargo de las conductas que efectivamente sedentarias, acá hay que hacer la pega. Entonces yo le quiero pedir, amor con amor se paga. Ustedes quieren que tramitemos la agenda legislativa, nosotros queremos que tramite la agenda a los parlamentarios también. El tema de la regulación de los cigarros electrónicos, los vapeadores, está en la Cámara de Diputados desde el 18 de marzo del 2021. Boletín 12.626-11. El otro era boletín 11.518-11. Fármacos 2, tenemos un problema. En Fármacos 2 tenemos un problema porque se disolvió la comisión mixta y llegó posteriormente un informe de la Corte Suprema que estableció una observación al procedimiento establecido justamente en la comisión mixta. Nosotros tratamos de traer de vuelta el proyecto que está ahora en Hacienda y la respuesta que hemos tenido hasta ahora de la mesa del Senado es que la comisión mixta está disuelta por el cambio de integración. Entonces yo creo que es fundamental no despachar la ley de fármacos 2 con ese error de procedimiento. Entonces la intervención del Ejecutivo puede ser ahí relevante para estos efectos. Luego, desde el punto de vista, hay una serie de proyectos que están esperando. Justamente el proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes, que lo presentamos el año 2019, o sea que el año 2019 lo desarchivamos, lo presentamos cerca del año 2016. Han venido acá todos los ministros de Hacienda y los ministros de 4 gobiernos y
y los directores de presupuesto. Yo le quiero pedir que respecto a ese proyecto sobre enfermedades poco frecuentes, boletín 7643-11, se le ponga también la urgencia respectiva. Tenemos también coincidencia que hay que modificar, hay que realizar la reforma a la salud. Tenemos distintas visiones. Yo soy partidario del Plan Garantizado de Salud, que sea espejo tanto para afiliados de FONASA y SAPRE. Esa va a ser materia de conversación. También va a ser motivo de conversación justamente el proyecto de ley, porque yo no sé, con todo respeto, no sé con qué organizaciones usted ha hablado en materia de ensayos clínicos. Yo le quiero señalar que los ensayos clínicos hoy día se están yendo a realizar en el Perú y no en nuestro país, justamente porque se incorporó una indicación al proyecto de ley de Ricardo Soto, que estaba completamente descontextualizado y terminó afectando. Nosotros logramos asegurar en ese proyecto, me gustaría que usted lo revisara en profundidad, un seguro para que asegurar las coberturas a las personas, pero acá lo que no puede ocurrir es que finalmente acá los ensayos clínicos dejen de hacerse en nuestro país. Tenemos ese proyecto en tabla a continuación. Hay otro que está en la comisión mixta del 2013, que crea los hospitales clínicos de la región metropolitana. O sea, quiero decirle que ese es un proyecto que tenemos que resolver. Hay que ver si está o no zanjado finalmente, porque fue aparentemente despachado, pero me gustaría que ustedes lo pudieran revisar, el boletín 8618-11. ¿Del 2013, presidente? 2013. Sí. Está maduro, ministro. Ministra, la mixta es de esa época. O sea, imagínese. O sea, debe ser de 5 años antes. Está el que modifica el Código Sanitario a propósito de permitir el funcionamiento de farmacias móviles. Tenemos 60 comunas en que no tenemos farmacia. Boletín 9049-11. Está el derecho de toda persona que cuente con seguro de salud a ser informada por el prestador institucional del procedimiento que requiere para ser efectiva la cobertura contratada. 9536-11. Acá, tanto el senador Flores como el senador Kass plantearon la necesidad de incorporar al Código Sanitario. Estamos hablando de los médicos veterinarios, estamos hablando de los nutricionistas. Este es un tema que nosotros transversalmente hemos estado trabajando, que están refundidos los proyectos. Está el 10.574-11, el 10.991-11, hay otros del Senado en la misma dirección, podría seguir nombrándole. Está también el que establece normas de igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad. Ahí está el 11.368-11, 11.501-11, refundido. Está también, hay otro más que fija los usos horarios, que es un tema que que fue ingresado a esta comisión y que fue trabajado por los especialistas de neurociencia para fijar los usos horarios del país. Está el que promueve el acceso al agua potable. Está el que establece la atención preferente para niños, niñas y adolescentes internados en establecimientos del Servicio Nacional de Menores, en atenciones psiquiátricas o enfermedades mentales. Esto es fundamental. Lo hemos conversado con la sociedad civil, están muy interesados. 12.849-11. Estoy terminando. El que establece la supervisión médica en las atenciones otorgadas por alumnos y becarios de establecimientos de salud. Acá hemos tenido un problema gravísimo en el Hospital Frique, con fallecimientos justamente por la falta. Sí, vamos a postergar programamos por 20 minutos. Está también, le señalé el tema de los vapeadores. La telemedicina. Yo sé que ustedes tienen algunos reparos respecto, por ejemplo, al otorgamiento de licencias médicas. Nos parece que eso es absolutamente razonable. El proyecto está en último trámite, está en el tercer trámite en Hacienda. Entonces, si ustedes incorporan rápidamente esa indicación en Hacienda, pero tiene que ponerle urgencia, ministra, porque si no, vamos a esperar 15 años. Y usted sabe que la situación es dramática, porque la relación médico-paciente tenemos que regularla por todas las responsabilidades
penales, civiles, administrativas que tiene por delante. Entonces, si le pone urgencia e ingresa la indicación, vamos a ir a mixta, pero si usted le pone urgencia, esto lo podemos sacar en 2 semanas. Y eso es fundamental, sacarlo adelante. Está el que regula las condiciones sanitarias del funcionamiento de ferias libres, el que regula los ensayos clínicos que ya hemos señalado, el que regula los exámenes y procedimientos. Ahí llegamos a un acuerdo, porque ahí básicamente el énfasis está dado fundamentalmente en transparencia. El que define establecimientos de salud como asistenciales docentes. Esto es fundamental, que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes. Esto por la formación de especialistas. Eso es clave, un proyecto que es clave. El que establece también que los prestadores de salud privados sancionan a los prestadores de salud privados que atenten contra el derecho a la salud de las personas, o el que establece la venta de anticonceptivos sin receta médica en caso de pandemias o epidemias. Esenciales. O sea, eso es un proyecto que podemos sacar de manera muy rápida. Y finalmente, el que crea el Estatuto de Aseguramiento, Protección y Promoción de la Salud Mental. Yo le quiero pedir que ese proyecto también tenga también la urgencia respectiva. Entonces, tenemos un cúmulo de temas, ministra. Yo le quiero pedir también urgencia legislativa a los proyectos, porque cuando salen de esta comisión, acá los sacamos rápido, pero se embarcan en la Comisión de Hacienda y puede demorarse ahí, no tiene ni un apuro, puede demorarse, ya vemos uno, del 2018 hasta ahora. O en la Cámara de Diputados, que tenemos proyectos del 2019, del 2018, y hay que sacarlo adelante. Entonces, si no tenemos un trabajo mancomunado, decir, mire, a este proyecto ponerle discusión inmediata, sacarlo adelante. Vapeadores es un proyecto que además es absolutamente razonable sacarlo de manera rápida. Senador Macaya, adelante, y luego senador Flores. Gracias, presidente. A ver, partir saludando a la ministra y a su equipo, desearle de verdad éxito, particularmente además en el caso suyo, ministra, porque tiene un vínculo muy importante con nuestra región de O'Higgins. Junto con el senador Castro somos senadores de la comuna de Rengo, de toda la región de O'Higgins, pero de la comuna de Rengo. Sin preferencia en ministra. Totalmente preferencias, porque además tenemos un proyecto muy anhelado ahí de la comunidad que tiene que ver con el hospital de Rengo y bueno, todas las brechas que existen en materia de infraestructura. Casi, estuvimos ahí, no, de una cirugía el día jueves, pero ya avanzando. Oiga, a ver, primero, reiterar todo el éxito y agradecerle su presencia en la comisión. Yo quiero hacer dos puntos, simplemente porque creo que han sido bien detallados en materia legislativa. Yo suscribo su apreciación de que no todos los temas se solucionan legislativamente. Y creo que el gran tema probablemente legislativo y que va a generar mayor discusión ideológica y que ha tenido históricamente entre los sectores políticos de Chile discusión ideológica es la manera que se financia la salud pública, fundamentalmente, y la complementariedad que tiene que existir entre el sistema público y el privado. Usted ha planteado que para usted el PGU es un proyecto que de alguna manera lo da por descartado porque van a jugársela por un fondo único de salud. Que fíjese que a mí, y la primera pregunta que le hago en este sentido es si usted pudiera transmitirle a la comisión, porque estamos en tiempos de discusiones muy profundas en Chile. Usted mismo ha señalado que la discusión constituyente es algo que quizás pone de alguna manera en un compás de espera los temas legislativos en esta materia en particular. Usted lo señaló en una entrevista antes de asumir como ministra, está nombrada ministra de la tercera, si no me equivoco, que señalaba que quizás había que mirar un poco cómo era el resultado de la convención para cómo era el devenir legislativo en esta materia en particular, en el Fondo Único de Salud. Yo creo que es la gran discusión y a mí me gustaría, lo han planteado otros colegas, de que este tema lo pudiéramos resolver de una vez por todas, porque yo, más allá de una mirada que yo tenga, creo que es importante dar certeza de cómo nos vamos a manejar en esta materia. Y la complementariedad público-privada es algo que ha sido destacado a nivel internacional. De hecho, parte del reciente premio que se adjudicó el gobierno de Chile, el Estado de Chile, por el manejo de la pandemia. El principal fundamento, fíjese, que tuvo la fundación que le entregó el premio a nuestro país, tenía que ver con la capacidad de manejo y que tiene que ver con un orden constitucional que se pudo aplicar por el estado de excepción de la asignación de camas, de recursos, de la complementariedad de la red pública-privada. Y a mí, mi duda en esta materia es de qué manera
se pretende, y creo que es importante visibilizarlo, ojalá en algún modelo comparado. A mí me gustaría que usted nos pudiera decir, a mí me gusta el modelo inglés por estas u otras características que se basan en la atención primaria, porque en Chile en el último tiempo hemos estado bastante buenos para tratar de inventar la rueda en algunas materias. Y yo creo que si uno mira experiencias comparadas exitosas en materia de seguros, de cómo funciona el financiamiento de la salud pública y privada en el mundo, yo creo que uno puede mirarlo, puede tratar de estudiarlo, puede pedirle a los equipos de asesores que empiecen a documentarse y creo que sería un tema muy importante para nosotros. Y desde ese punto de vista, ministra, preguntarle, ¿usted tiene una evaluación de transición o del impacto que podría generar un fondo único de salud así aplicado inmediatamente y particularmente en lo que significa y le hago la relación con lo que está ocurriendo en la convención, porque la convención también ha hablado a prestadores, ha ido algún paso más allá, de que las prestaciones puedan ser absorbidas en su gran mayoría por la red pública de salud. Hoy día casi el 30%, puede estar equivocado, de las camas se hacen en la red privada. ¿Cuál sería el impacto de eso? ¿Cómo se absorbe? ¿Cómo podemos ser capaces de que eso finalmente signifique algo que compartimos el objetivo, que la salud de los chilenos pueda mejorar? Yo ese objetivo lo comparto. Yo creo que el principio de disminuir las listas de espera, tener mejor acceso, de ir en un tema que a mi juicio es de derechos fundamentales, es un tema de derechos humanos contemporáneos gigantesco, de tener una persona 500 días esperando para una atención de salud de la cual depende su salud o su enfermedad o la vida o la muerte, es un tema que es de derecho y es de dignidad. Pero a mí me da la impresión de que si no somos capaces de... A mí me gusta escucharle hablar de bonos de productividad, lo deslizó ahí al pasar. Con la actual estructura pública y los estamentos y cómo funcionan las estructuras públicas laborales, los estatutos laborales del sistema público de salud, es súper complejo. O sea, y no se va a lograr con la actual estructura. O sea, el cambio de paradigma tiene que partir ahí. Lo decía el senador Felipe Kast. Si no somos capaces de modernizar la red, de hacerla capaz de absorber la cantidad de atenciones que hoy día se están realizando en el sistema privado, esto puede ser un Transantiago bastante peor que el Transantiago, porque de esto depende la vida o la muerte de las personas. O sea, yo solo quiero plantear, y por eso me gustaría escuchar y tener posibilidades de que los asesores, de su voz, el diseño comparado que a usted más le atrae. Yo sé que usted ha tenido la posibilidad de conocer otro sistema y a mí me gustaría que lo pudiéramos conversar, porque mi preocupación es que adicional a la discusión que podamos tener acá del Fondo Único de Salud, hay una discusión a nivel constitucional que va varios pasos más allá, que no solamente habla del sistema de seguros, sino que también habla de los prestadores, y eso me gustaría entender su posición en eso también. Y aprovecho mencionar los premios que se ha ganado Chile en el último tiempo, porque acá está presente el subsecretario de Salud Pública, que fue súper crítico del manejo de la pandemia en el gobierno anterior. Y el premio que se ganó la subsecretaria Daza, o el gobierno de Chile, en nombre fue a recibirlo la subsecretaria Daza, tuvo como principal énfasis en el manejo de la pandemia, y no solamente de esta fundación. La revista The Economist destaca a Chile en materia de índices de mortalidad. La publicación Lancet muestra a Chile como de los países con mejores niveles de vacunación. Escuchar de boca también de ustedes hoy día cómo evalúan lo que fue el manejo del COVID, porque hoy día, que obviamente toca hacer gobierno, toca darle continuidad a una política, y habiendo sido testigos además de las fuertes críticas que tuvieron en su momento estando en los distintos gremios, en los centros de pensamiento de la entonces oposición, me gustaría entender cómo evalúan estos antecedentes objetivos y cómo somos capaces hoy día, además, y lo quiero manifestar como preocupación, de hacernos cargo de lo que viene en el plan paso a paso, en la comunicación y percepción de riesgo. Hay cifras que indican que la percepción de riesgo ha disminuido. Es evidente que avanza el tiempo y la percepción de riesgo va a ser, por razones cronológicas, va a ir disminuyendo, pero desde principios de marzo hasta fines de ese mes, que fue la última vez que se midió, a mí me llama la atención una disminución de un 42 a un 33% de la percepción de riesgo. Y desde ese punto de vista, es evidente que no se pueden hacer conferencias todos los días, como lo hacía el ministro París o la subsecretaria Daza. Es evidente que eso no se puede hacer, pero entender cómo ha sido el despliegue a regiones, las cuadrillas sanitarias que se tenían hasta hace un tiempo atrás, entender
por ejemplo, me enteré hace días atrás de que el velódromo había cerrado como centro de vacunación, no sé si era efectivo o no. Habían unos buses móviles que también iban a terreno. Quizás que nos pueda explicar, no tiene por qué ser ahora con el detalle, ¿no? Le podría mandar a la comisión la información de cómo se ha manejado en la estrategia en eso. También en el plan de vacunación, que yo creo que probablemente es de lo más exitoso que tuvo que ver con la estrategia sanitaria en el manejo del COVID en Chile, las dosis administradas por día y semana. Hay un dato que probablemente es el más certero que un dato público de Our World in Data, que en las últimas semanas las dosis semanales se han reducido casi a la mitad, de 100.000 a 50.000 dosis. Yo no sé si ese dato es correcto o no, pero es de una publicación que generalmente tiene con datos abiertos. Por eso le pregunto por el velódromo, lugares específicamente que se abrieron para los temas de vacunación, stock de vacunas. Se informó que se iba a agregar Moderna al stock de vacunas y ver la proyección de stock de los próximos meses, pues, porque yo no sé si la gente está con las mismas ganas de vacunarse que estaban cuando la pandemia estaba en pique y teníamos encierro. Yo creo que evidentemente la percepción de riesgo ha bajado y quizás desde el Senado, desde el Parlamento, transversalmente podemos colaborar en generar, ojalá así como recién la asesora nos recriminó con el senador Katz por sacarnos la mascarilla. Yo creo que eso tiene que salir para afuera y tener y que aumentemos la percepción de que no estamos todavía en una situación de normalidad, que podamos relajarnos. Opinión sobre el pase de movilidad, subsecretario Cuadrado, porque usted fue bien crítico de esta herramienta y yo entiendo que hoy día tiene una opinión distinta respecto al uso del pase de movilidad. Saber cómo se viene el plan de vacunación de la influenza es importante también. Estamos ahí con un tema muy importante. Y yo ministra, a mí me encantaría que usted nos contestara me contestara la pregunta de qué modelo comparado. O sea, de qué modelo comparado y cómo hacemos conversar lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente con el timing legislativo necesario para el Fondo Único de Salud. Yo no, y le digo también abiertamente, yo no me lo compro si no es con algo muy profundo en materia de modernización de los sistemas de salud y de las redes de salud que existen hoy día en Chile, que cambien de paradigma. El senador Castro hablaba de las sociedades médicas, que ha sido un tema súper complejo en el último tiempo. Hablaba también de la situación de lo que ocurre con el tema de licencias médicas, donde hay un derroche de recursos, a nuestro juicio, por un injusto paradigma que tiene que ver con la presunción de mala fe del usuario de las licencias médicas. Hay un par de proyectos que tienen que ver con eso. Penas, ojalá, muy altas, muy severas, incluso del orden de la malversación o de fraude, de defraudaciones de recursos, porque evidentemente estamos hablando de que una persona mal utiliza una licencia médica, en la práctica está robando recursos, y eso debería tener penas más altas, pero tampoco es necesario que las personas vivan el calvario que muchas veces viven para obtener el pago de una licencia médica, y creemos que ese es un tema también que permitiría también tener mayor eficiencia en la gestión de recursos. Son muchos los temas, ministras, cuenta con esta Comisión de Salud, en nuestro caso con el senador Castro, ya hablo a nombre de los dos de la región, con un ingrediente adicional también por su origen en la región, así que esperamos que podamos trabajar mancomunadamente en todos los temas que le importan a la salud pública de nuestro país y a la salud privada también. Y la necesaria comunión, yo también preguntarle eso, ¿usted cree, me imagino, en la comunión, en la integración de la red pública con la red privada de salud? Gracias, senador Sotes. ¿Me queda algún minuto? Por supuesto, todos los días. Estamos con la pronunciación prorrogada. No. De hecho, este minuto que se contactan los medios. Ahora sí. Ahora sí. Aquí no, por lo menos. Aquí no es más. Gracias. Ministra, Acá usted tiene todo el cariño de ministra, subsecretario. Bueno, eso es un reflejo de lo importante que no solamente son los temas que aquí se han anunciado, sino que lo importante que es para la comunidad nacional intentar resolver un problema que comparativamente, tal vez cuando nos crecieron los pantalones o la falda y formamos parte de la OCDE, cuestión que de pronto uno se cuestiona, ¿no? Cuando de acuerdo a los indicadores medidos uno ve que las pensiones en esos países no es tan distinta a las nuestras en términos de monto, pero tienen el resto de las necesidades cubiertas.
O sea, cuando uno conoce la realidad de adultos mayores, de personas en situación de discapacidad de esos países y ve que el ingreso monetario no es tan distinto, pero tienen cubierta completamente en la oportunidad, en la calidad, en la persistencia de la atención de salud, de su acceso a la cultura, de acceso a la recreación, de acceso a tanta cosa que finalmente construye la vida de una persona y de su relación con la familia, uno se da cuenta que finalmente no todo es plata, sino que es un buen diseño. Y de ese punto de vista, yo primero comparto el momento crítico que estamos viviendo, crítico en el sentido de la coyuntura. Estamos discutiendo materias de mucha profundidad, tanto en la convención como hoy día lo que vamos a intentar hacer, creo yo, por su intermedio, presidente, en esta comisión, porque tenemos una larga lista de proyectos que han estado dando vuelta, como ya hemos visto, durante mucho tiempo, y hay que colocarle prioridad a algunos que no pierden oportunidad ni pierden vigencia, pero hay otros que van a cambiar. Y yo espero que los cambios que el gobierno promueva, en donde si bien es cierto no nos han invitado a ser parte, pero uno tiene que ser consecuente todos los días de su vida. Nosotros no somos parte de este gobierno, hablo desde la democracia cristiana, de mi participación, pero uno actúa por convicciones respecto de lo que sea bueno para la gente, lo que le convenga al país como estructura social, más que cómo vamos ahí, ¿no? Y lo voy a hablar desde mi punto de vista. Y que no se cometan errores como los que se cometieron en el gobierno anterior. Podemos tener una larga discusión de acuerdo a lo que ha planteado el senador Macaya respecto de qué tan bueno fue la estrategia del COVID, porque yo recuerdo que hay 5.000 muertos que todavía no se les tiene el PCR y no son incorporados listados. Recuerdo que la atención primaria de salud recién se incorporó en julio. Recuerdo que en el mes de abril, siendo yo presidente de la Cámara, junto con la Sociedad Chilena de Infectología, no podíamos entender que cómo en abril se dijo lo peor ya pasó y volvemos a la normalidad. En fin, hay mucha cosa que dar vuelta en eso, pero lo bueno fue esa campaña de vacunación entre el Ministerio de Salud y la Cancillería. Si no hubiese sido esa dupla, hoy día no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo y fue muy bueno. En este contexto, puedo decir que se cometieron tremendos errores como la asociación del SIGFE al marco presupuestario que dejó a los hospitales de Chile sin exámenes de laboratorio, con pérdida de contratos, sin la capacidad de endeudarse, que es una realidad hospitalaria. Yo me alegro mucho de este concepto, y lo decía el colega Kass, de iniciar un proceso que ya en algún momento de nuestra historia, porque aquí no estamos haciendo todo nuevo ni debería intentarse, hay parte de nuestra historia que es clara respecto a la educación para la salud. No hay mejor rédito que tener una sociedad informada, entusiasmada, respetuosa del otro yo, y no solamente de mi derecho, sino que de lo que le pasa al otro en términos de cómo formamos a las personas. Pasar del individualismo a una visión más comunitaria, al comunitarismo. Pasar de la competencia a ver cómo yo ayudo. Pasar de esa condición a un sistema educacional que nos permita colocarnos como ciudadanos en comunidad y no como yo me conformo en un mejor competidor. Y esto ligado a lo que usted acaba de decir, ministra, a mí me alegra mucho del refuerzo a la atención primaria de salud, porque lo que ha venido ocurriendo es un rebalse, es una colmatación del sistema de atención hospitalaria, porque finalmente la gente busca respuesta allí, dado que el sistema de atención primaria de salud es deficiente, independientemente del enorme esfuerzo que hacen los municipios por tomar esto que todavía, a cuánto, 30 y tantos años después, son los servicios traspasados a los municipios. Todavía con déficit presupuestario que a punta de parche se han venido intentando resolver. Y aquí, ministra, hay un tema que es extremadamente complejo porque nos puede hipotecar la vida en comunidad. Y eso es el objeto de la sesión de mañana, cuyo titular fue corregido por la sala, finalmente. Y lo que redactó el secretario de esta comisión me parece perfecto. El tema es cómo el narcotráfico y el consumo de drogas, algunas lícitas, y otras ilícitas, hoy día tienen hipotecado y capturado nuestros barrios, la mayoría de las comunas de nuestra comunidad, sin ninguna respuesta por parte del Estado. Da lo mismo quién administra el Estado respecto a la salud mental. ¿Cómo rehabilitamos, cómo recuperamos a las personas que son capturadas si no existe solución pública y la privada no está al alcance, primero porque son muy escasos y segundo no está al alcance? Yo termino aquí
Esta parte, no se entusiasme, presidente. Esta parte, usted me prometió. Todo el tiempo necesario. Y aquí tenemos un problema de diseño que es propio de usted, del Ministerio de Salud, que se replica en el Ministerio de Vivienda, que se replica en el Ministerio de Agricultura, que es esta suerte de competencia, y voy a hablar desde las regiones. Yo no tengo la suerte que ni los subsecretarios ni la ministra sean de origen de mi región de Los Ríos, pero la voy a defender siempre. Siempre la voy a defender porque de verdad la región de Los Ríos ha estado sujeta a los vaivenes de diseños erráticos del Ministerio de Salud. Valdivia, por la Universidad Austral, que se crea como un polo en la zona sur austral y austral de Chile, finalmente se transforma en un polo oncológico, se transforma en un polo de tejido sanguíneo, se transforma en un polo de distintas especialidades y de ahí irradiaba. De Concepción hasta Magallanes era Valdivia. Y se ha venido desmantelando por distintos diseños. No, vamos a hacer un macropolo de tejido sanguíneo. ¿Dónde lo instalamos? Sí, puede ser Temuco, sí, puede ser Puerto Montt. Es un desastre. Y cada vez que eso ocurría iban cercenándole miembros a ese órgano que estaba funcionando bien y era capaz de solidariamente atender a otras regiones. El polo oncológico ha funcionado a puro pulmón. Yo fui intendente de esa región y nosotros financiamos buena parte de la respuesta con fondos regionales, no con fondos sectoriales. Y sigue así. Entonces, cuando tenemos a ver, y vuelvo al diseño institucional, este celo que existe, esta competencia tonta que existe entre un CEREMI y un director del Servicio de Salud, como el pasado, que fue un desastre, pero desastre completo, se replica en el Ministerio de Agricultura, entre el CEREMI, la verdad es que no resuelve, y porque los demás, como en el Servio, tienen patrimonio propio distinto del fisco y autonomía administrativa. Entonces, al final de cuentas, el diseño en las regiones no está funcionando y en salud no es distinto. Cuando la Seremi de Salud, la Subsecretaría de Salud, tiene que ver con el bioterritorio, tiene que ver con todo lo que nos mueve como seres vivos, el aire, el alimento, la tierra, el agua, los residuos sólidos, el alcantarillado, la relación nuestra como seres vivos con otros seres vivos a través de la zoonosis, nos damos cuenta que, se lo conté, ministra, lo privado, desde el inicio, el ministro Maliñez le están pidiendo una camioneta y el conductor fue sancionado cuando dijo: yo no puedo manejar este vehículo porque llevo funcionario arriba, y lo sancionaron por haberlo dicho. Esa camioneta todavía no llega, ministro. Entonces, cuando vemos que la Subsecretaría de Salud, en la versión regional, ni siquiera es el hermano pobre, yo creo que ya hasta casi lo sacaron de la familia, en donde comparte un pequeño espacio dentro del Servicio de Salud, que es el que maneja los recursos, y cuando estamos viendo que los proyectos de vivienda dependen si le recontratan o no funcionarios que fueron contratados por COVID, pero los contrataron no para resolver el problema sanitario del COVID, sino que los contrataron para resolver el problema de 700 proyectos de vivienda suspendidos porque no había quien evaluara los proyectos de agua potable y alcantarillado. Esa gente está notificada que no tienen continuidad. Afortunadamente, el Seremi de Salud, recientemente nombrado, es un especialista en salud pública. Y ese punto de vista yo espero que entienda de que esos funcionarios que están evaluando proyectos de ingeniería es absolutamente vital para este concepto integral de salud. La vivienda es parte de ese concepto. Entonces, yo quisiera que el Ministerio equilibrara esas funciones, porque cuando no hay fiscalización a los vertederos, cuando no hay una claridad respecto a los residuos, cuando no hay claridad de cómo las enfermedades zoonóticas deben ser bien tratadas, y hace un esfuerzo un poquitito el SAG y otro esfuerzo, son todos dispersos. Yo creo que ese es el corazón del asunto. La red asistencial, que en mi región está extremadamente debilitada porque hay 2 hospitales que son de órdenes religiosas que le están haciendo la pega al Estado hace 60 años y cada año le faltan 500 millones para poder financiar los exámenes. Yo le pediría, ministra, que en esta visión territorial de las cosas pudiéramos ver el equilibrio entre las regiones, porque los macroindicadores, cuando nosotros vemos acá que tenemos un retraso de casi 600 días para la atención de lista de espera quirúrgica, en mi región hemos sobrepasado los 1000 días, 3,2 años para que una persona reciba una prótesis de cadera o reciba una atención oftalmológica o reciba una atención neurológica, porque son las 3 especialidades que escasean. ¿Para qué decir de los geriatras que no existen? Creo que hay 1 o 2 en la región que la verdad es que... Ahora, cuando uno también ve, ministra, la situación de los centros de diálisis o de cómo el sistema público se ha adelgazado a costa del engordamiento del sistema privado por la compra de servicios caros, uno dice: aquí este modelo no funciona.
el gasto del Estado transfiriendo recursos al sistema privado, en donde la hotelería de una clínica particular es más cara que el Hyatt, varias veces más, la verdad dice, esto no me cuadra. Yo no voy a entrar en más detalle, ministra, porque creo que la tarea en esta línea no solamente es ardua desde el punto de vista de la especialidad. Yo quisiera que el Ministerio de Salud se convierta en buena parte del corazón de la propuesta de administración del Estado. Cuando la salud falla, la verdad, y me lo han dicho los adultos mayores a cada rato, cuando la salud falla, de verdad se termina la calidad de vida, ¿no? Podrán faltar otras cosas, pero no la salud en el concepto integral de salud. Y eso, y no voy a entrar en ningún detalle, en ningún proyecto de ley, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo y aquí tenemos un buen equipo. Está todo el espectro político, casi todo representado, y lo que hemos nosotros acordado ser es un equipo de tarea independientemente de esa condición, porque aquí nos interesa resolver un bien superior. Y un solo anuncio, y este sí es un anuncio económico, los choferes de ambulancia, ministro. Los choferes de ambulancia entran en una situación crítica. Claro, yo presenté un proyecto porque el Ministerio de Salud ni siquiera consideró el tema, el ministerio pasado. Lo presenté sabiendo que era inadmisible, porque no es atribución parlamentaria, pero yo les dije, los choferes de ambulancia, sobre todo de los SAMU, de todo Chile, entran con grado 28. Y resulta que se les exige curso de primer auxilio, curso de manejo de instrumental. Cuando hay un accidente, ellos se bajan, son parte del equipo de salud y además tienen que conducir a máxima velocidad en una comunidad que no los respeta, ¿te fijas? Y tienen que llegar a tiempo, porque en un segundo se puede perder una vida. Esa persona finalmente hace turnos de noche, hace turnos de fin de semana, porque gana 400 lucas y no le alcanza para vivir. Es una persona que está reventado de Arica a Magallanes. Lo dije en repetidas ocasiones, pero la verdad es que pareciera ser que siguen siendo hombres y mujeres de hierro que aguanten lo que aguanten y el Estado no les retribuye. Pues le puedo citar varios casos más, ministra, pero lo vamos a ir conversando en el transcurso. Gracias, presidente. Muy bien, senador Flores. Quiero señalarle, ministra, que hay una buena disposición, usted ha visto. La idea es que podamos tramitar prontamente los proyectos de ley que hemos señalado. Muchos de ellos tenemos pleno acuerdo. Hoy día tendremos dos proyectos, o sea, tenemos un proyecto que está en tabla en la sala. Lo aprobaremos en general, estableceremos un plazo de indicaciones para que efectivamente el Ejecutivo pueda tener oportunidad de poder hacer todas y cada una de las observaciones correspondientes, pero creemos que hay que darle curso a los proyectos. Entonces, quiero decirles, sí, vamos a dar inmediatamente la palabra, decirles además que hemos fijado un listado de 12 proyectos que van a estar en tabla a partir de la próxima sesión. Entonces, acá vamos a actuar de manera, y acá recogimos la opinión de los 5 senadores. Los 5 senadores dieron una opinión respecto a cuáles eran sus prioridades legislativas, así que vamos a tramitar rápido. Entonces, si el Ejecutivo no llega rápido con otros proyectos, con indicaciones, va a perder la oportunidad de poder trabajar juntos. Entonces, esto va a requerir velocidad. Ministra. Sí, como que no tenemos tanto rato, pero quería 3, así como yo lo dividiría en 3. Uno, que varios tocaron los temas de niños, niñas, adolescentes, y solo decir que para nosotros ese es como de los grandes temas y de los más estratégicos. Decir que una de las estrategias que nosotros tenemos y que vamos a pilotear es la incorporación en los colegios de este aprendizaje, de esta forma de entregarle a los niños herramientas, niños, niñas, adolescentes, herramientas de educación emocional, salud emocional, y lo queremos integrar a las clases de educación física. Y pensamos que los profesores de educación física podrían ser sensibles a la capacitación en estos temas. Pensamos que tiene que ser precoz y que tiene que ser parte de la malla curricular. Creemos, así como lo planteaba el senador, que este es para hoy, era para ayer, ¿no? Pero que hay que incorporarlo. Lo segundo es que el sistema es tan fragmentado que los temas de droga y alcohol están en el Ministerio del Interior, no están en salud. Y quiero recordarlo porque si no es como bien raro, ¿no? Ninguno de nosotros es ingenuo y sabe que está puesto donde está puesto. Y eso tiene una mirada y un trasfondo ideológico de dónde lo queremos poner. Nosotros creemos que niños, niñas y adolescentes, y lo que ha pasado en pandemia y antes de pandemia con la deserción escolar, y en pandemia aún mucho más,
es por lo cual nosotros le hemos puesto todo el color, los primeros en entrar y los últimos en salir en la pandemia. Y no ha sido de poco costo político el instalar esa mirada así de significativa al lado del ministro de Educación, en fin, porque sí creemos que la pertenencia a la comunidad educativa es un factor protector para los niños y adolescentes. Y sabemos que el ingreso en la droga y posteriormente en la delincuencia es un camino que se favorece si uno lo saca del sistema educativo. Y uno lo saca del sistema educativo cuando pone todas estas trabas, ¿no? Y cuando dice, mira, por tele a clase y no tiene ni conexión a internet, o sea, todo eso que nosotros sabemos. Así que instalamos ahora, desde mayo, este piloto para hacerlo reproducible en todo Chile, esta mirada de entregar herramientas educativas. Y lo otro es que con el ministro de Educación instalamos una mesa de trabajo también con la Subsecretaría de la Infancia para mirar de forma integral los temas de niños y adolescentes en los colegios. O sea, ¿qué más herramientas tenemos que poner? Nosotros llegamos con esta idea, que era parte de nuestro programa, ellos estamos poniendo otro elemento. O sea, es de primera prioridad trabajar intersectorialmente con educación. El segundo tema tiene que ver con la planificación en salud. O sea, no puede ser que sea solo el mercado el que resuelva los problemas de salud. O sea, el tema de la diálisis, que lo estamos poniendo en nuestra discusión, yo quiero decirle que las comunas más alejadas, las comunas rurales, no tienen respuesta de diálisis, porque el mercado no da la respuesta. Entonces, comunas pequeñitas, la gente tiene que trasladarse 7 horas, más las 4 horas de la diálisis, que es tremenda, sobre todo para los adultos mayores, que han abatido y tienen que devolver. ¿Qué quiero decir? Que para nosotros, en los temas de planificación sanitaria, de cómo miramos el país, queremos darle una vueltecita. Y la vueltecita es que el que toque más fuerte la puerta de un diputado, senador, gobernador, alcalde, autoridad, ministra, subsecretario, y que venga con ideas y traiga el proyecto a medio hacer, con diseño, no es que no le cerremos la puerta, sino que tengamos enfrente un plan que diga, mira, los indicadores sanitarios de esta región son estos y aquí requiere inversión. Entonces, cuando uno va a mirar a la Araucanía y se da cuenta que comunas en que los indicadores sanitarios son los peores de Chile, mortalidad infantil de las peores de Chile, no tiene un CEFAM nuevo. Entonces uno dice, el Estado, ¿cómo está priorizando la inversión y estas cosas? La está analizando, yo creo que no sistemáticamente y no con una mirada más de largo plazo. Entonces, nosotros creemos harto en eso de la planificación sanitaria. Y la planificación sanitaria es como lo que se contrapone al mercado decidiendo todo. Entonces, yo digo que habrán cosas que el mercado distribuye bien y estoy convencida que así lo hace. Pero en estos bienes esenciales tenemos que poner otros criterios y tienen que ver con vectores como resultados sanitarios, indicadores sanitarios, en fin. Y eso lo vamos a hacer en varias comunas. Y hay un plan que a mí me parece tan bonito, lo comentaba con el senador, que tiene que ver con la ruralidad. O'Higgins es una de esas comunas, de esas regiones, pero está Araucanía, está Atacama, hay varias. La cuarta región también, que tienen porcentajes bien altos de comunas rurales. Y ahí la respuesta que el sistema sanitario les da son las postas rurales. Y las postas rurales no son parte de la inversión pública del Ministerio de Salud. Entonces hagámonos cargo. Y nos parece que esa es una justicia. O sea, si algo tiene que hacer el Estado es ponerle equidad a la cuestión. Entonces dijimos, este es un plan. Vamos a mirar la inversión pública en las postas rurales y poner un estándar en las postas rurales. ¿Quién es? ¿Es un TENS? Es un TENS, es un médico, es una enfermera, tiene que tener 2 salas, 3 salas, tiene que tener conexión, tiene que estar conectado. O sea, la telemedicina ahí no existe. Entonces, lo que quiero decir es que estamos pensando así, como planificación, además de sacar la cartera. O sea, hay que sacar el hoy, pero como dice en el equipo nuestro, dice poner la pelota al piso y pensar. O sea, hay que hacer las dos cosas. Y la tercera cosa que yo quería compartir es el tema de modelo, que me preguntaba el senador. Yo me imagino finalmente al final de mi sueño, nuestro sueño, un sueño colectivo, salud universal. ¿Y en qué pensamos? Claro que pensamos en Inglaterra y el modelo Beveridge, claro que pensamos en eso. También pensamos en Canadá, por cierto,
Pero también pensamos en Uruguay, que está cerquita y que ya hemos ido a mirar cómo ha ido funcionando y estamos aprendiendo de ello. Pero el camino para llegar allá no es no atendiendo bien a la gente. No es dejando, o sea, el fin no justifica los medios. O sea que en la forma que lo hagamos, por eso es que estamos tan interesados en los pilotos. ¿Qué piloto grande vamos a tener ahora? Bueno, para responder a la pandemia, además de fortalecer el sector público, hacer los centros regionales con una forma de trabajo distinta que... Valparaíso. Claro. Sí. Rengo, así cada uno en su... Sino que además nosotros sí, ya conversamos con Clínicas de Chile, hemos hecho varias conversaciones y estamos armando unos equipos de trabajo. Porque sí pienso que para resolverlo, aprendimos que para resolver el COVID se podía resolver integrado y además con reglas públicas. Y lo que hablamos con Clínicas de Chile es que iban a hacer reglas públicas. Y Clínicas de Chile nos dijo, démosle. Lo que quiero decirle es que eso también es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Para llegar allá, no llegamos desde la nada, llegamos desde la experiencia, desde lo que vamos haciendo. Si nos encontramos y las reglas públicas funcionan, es un encuentro valioso. Si la universalización de la atención primaria no funciona, también es un resultado valioso para construir el mañana. Así que yo, en la forma, lo único que garantizaría es que, como dice el presidente, vamos a ir lo suficientemente lento para llegar lo más lejos posible. Así que abierta a aprender en este camino, no tengo ningún problema en aprender. Sí, adelante. ¿Tiene timing? Senador Macaya. Del Fondo Único de Salud va a esperar la convención, que creo que es una pregunta. Vamos a esperar la convención. Sí, porque obviamente eso puede ser paradigma. Pero el primer paso puede ser el plan garantizado. Pero fíjate, Fondo Único. Pero lo que a mí me gusta de este periodo, que la convención en septiembre nos da este aire para aprender, para que nos encontremos, pensemos juntos. Sí, yo soy la técnico que estaba sí, antes de ser ministra en ese y ahora en el de atención primaria igual, en los dos. Así es la vida, ¿viste? Que llegué convencida desde la comisión con eso. Bueno, gracias ministra, gracias subsecretario. Tienen también harta pega, hoy día no hablaron nada, pero se van a quedar con harta pega para poder hacer seguimiento. Ministra, sería ideal que en todas las sesiones tengamos Es un compromiso. o a la ministra o a los subsecretarios para los efectos de la tramitación de los proyectos, para que vayamos haciendo, porque de lo contrario, si no tenemos feedback del ministerio, vamos a ir despachando. No, estamos absolutamente de acuerdo. Sí. Bueno, en nombre de Dios y de la patria, y habiéndose cumplido el respeto de la sesión, esta se levanta.